Hola, estimados alumnos de Matemática para Informática. Vamos a continuar con la teoría de conjuntos numéricos y en este video lo que vamos a ver es valor absoluto, potenciación y radicación en el conjunto de los números reales. Yo soy la profesora Pamela Pérez y empezamos. Bien, lo primero que vamos a ver es el valor absoluto de un número real A, ¿sí? Vamos a llamar valor absoluto del número A la distancia que hay de A a 0 en la recta real, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí he considerado sobre esta recta el número 3 y el número menos 4. A ver, ¿cuál es la distancia que hay de 3 a 0? La distancia es 3 unidades, ¿sí? Mientras que de menos 4 a 0 la distancia es de 4 unidades, ¿sí? Entonces podemos decir que el valor absoluto de el número real menos 4 es 4, ¿sí? Y el valor absoluto de 3 es 3, ¿sí? Y en este otro ejemplo, muy similar al anterior, tenemos marcado el 3 y el menos 3. ¿Cuál es el valor absoluto de 3 y de menos 3? Bueno, de 3 ya sabíamos por el ejemplo anterior que eran 3 unidades, ¿sí? Y de menos 3 también es 3, ¿sí? Hay 3 unidades de distancia de menos 3 a 0. Bueno, pero ese 3, fíjense en que es el opuesto del número en cuestión, menos 3. Menos 3 es 3, ¿sí? Bien, tengan en cuenta que la distancia siempre es un número positivo, ¿sí? O a lo sumo ese número será 0. Bien. Definimos entonces formalmente valor absoluto del real A. Para todo número real A definimos módulo o valor absoluto de la siguiente manera. Esta es la notación que vamos a utilizar. El número real A entre estas dos barras, ¿sí? Y es una definición por rama. Vamos a contemplar el caso en el que A sea un número mayor o igual que 0 y el caso en el que A sea un número menor que 0, es decir, negativo. Cuando el número real es positivo o 0, ¿sí? En esta primera fila, el valor absoluto de A será el mismo número, ¿sí? Mientras que si es negativo, entonces el valor absoluto de ese número será el opuesto de dicho número, ¿sí? Como en el caso que teníamos anteriormente, el menos 3 era un número negativo, el valor absoluto de menos 3 es menos 3, es decir, 3, ¿sí? Y utilizando esta notación formal de valor absoluto, podemos escribir los considerados en el ejemplo anterior. Valor absoluto de menos 4 es menos 4, dado que este número es negativo, ¿está bien? Por lo tanto, igual a 4. El valor absoluto de 3 es 3, dado que es un número positivo, ¿sí? Entonces el valor absoluto es el mismo número. Y para menos 3 es menos 3, o sea, el opuesto de menos 3, 3. Bien, y vamos a repasar algunas propiedades que seguro ustedes ya las conocen, ¿sí? Y en esta primera proposición tenemos un grupo de esas propiedades. Sea A un número real cualquiera, se cumple que el valor absoluto de A es mayor o igual que 0, ¿sí? Tengan en cuenta que al tratarse de una distancia es siempre positiva o 0, ¿sí? Bien, y el valor absoluto de A es igual a 0, ¿sí? En este caso estaríamos diciendo la distancia que hay de A a 0 es 0, ¿sí? Bueno, entonces ese va a ser el caso en el que el número real que estamos considerando es el propio 0, ¿sí? Entonces el valor absoluto de A es igual a 0 si solo si A es igual a 0. La siguiente propiedad dice que el número real A siempre estará entre su valor absoluto y el opuesto de su valor absoluto, ¿sí? Y en esta última propiedad diremos que el valor absoluto de un número y de su opuesto es el mismo, ¿sí? Como en el ejemplo del principio teníamos 3 y menos 3, ambos estaban a una distancia de 3 unidades del 0. Y en este segundo grupo de proposiciones, de propiedades,
vamos a considerar un par de números reales y se cumple que el valor absoluto del producto de estos dos números es igual al producto del valor absoluto de dichos números, de dichos factores, ¿sí? Esta propiedad la vamos a demostrar en un momentito. También tenemos esta otra que dice el valor absoluto de un cociente es igual al cociente del valor absoluto del numerador y del denominador. Tengan en cuenta que en este cociente consideramos que b es un número distinto de 0. Y la última, el valor absoluto de la suma de a y b es menor o igual que la suma de los valores absolutos de a y b respectivamente. Esta propiedad la denominamos desigualdad triangular, también será demostrada. Bien, vamos con las demostraciones. Para la primera propiedad vamos a considerar distintos casos, ¿sí?, que básicamente tienen que ver con los signos de a y de b. Y vamos a hacerlo mediante una tabla, ¿sí? Entonces, fíjense en que en esta tabla voy a considerar a, b, el producto de a por b, ¿sí?, porque voy a tener en cuenta el signo de este producto, el valor absoluto de cada uno de los números de a y de b, el producto de estos valores absolutos y por último el valor absoluto del producto, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que analizar es que lo que obtengamos en esta columna sea lo mismo que lo que obtengamos en esta otra columna. El primer caso es considerar que a y b son números mayores o iguales que 0. Si esto es así, entonces el producto de ellos será mayor o igual que 0, ¿sí? Si son positivo o 0, entonces el producto de estos números será positivo 0. Ahora bien, el valor absoluto de a en consecuencia, dado que a es mayor o igual que 0, es el mismo número a. Y de b, dado que es mayor o igual que 0, es el mismo b, ¿sí? Por lo tanto, del producto del valor absoluto de a con el valor absoluto de b, por sustitución tenemos a por b, ¿cierto? Y respecto del valor absoluto del producto de a por b, para saber a qué es igual tenemos que tener en cuenta qué signo tiene ese número. Y tiene signo, dijimos, positivo 0, es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el valor absoluto de a por b será a por b. Fíjense en que se cumple para este primer caso que el producto de los valores absolutos es igual al valor absoluto del producto. En el siguiente caso vamos a considerar que a es mayor o igual que 0 y b es un número negativo, es decir, menor que 0. ¿Qué obtenemos? ¿Qué signo obtenemos para el producto? Bueno, vamos a obtener que es menor o igual que 0. Dado que este es positivo 0 y este es negativo, entonces el producto será negativo o 0. Bien, ahora veamos a qué va a ser igual el valor absoluto de a. Dado que es mayor o igual que 0, el valor absoluto será a, ¿sí? Y el valor absoluto de b, dado que es un número negativo, entonces el valor absoluto será el opuesto de b. ¿Está bien? ¿Qué obtenemos ahora en el producto de los valores absolutos? Hago el producto de a por menos b y eso es lo mismo que menos a por b, ¿sí? Y el valor absoluto del producto a por b, veamos qué signo tiene, es negativo 0, entonces el valor absoluto de ese número será el opuesto del mismo, ¿sí? Es decir, menos a por b. Fíjense en que aquí también se cumple que esto es igual a esto, ¿sí? En el siguiente caso lo hacemos de manera similar, consideramos que a es negativo y a mayor o igual que 0 y se presenta una situación idéntica a la del paso anterior y se verifica, por supuesto, lo que estamos demostrando en la propiedad dado ese caso. Y por último vamos a considerar que a y b sean números negativos, ¿sí? Si son ambos negativos, entonces el producto será positivo, ¿sí? El valor absoluto de a, si es negativo, es menos a, es decir, el opuesto de a, y de b, el opuesto de b.
Por lo tanto, el producto de los valores absolutos será menos A por menos B, es decir, A por B. Y el valor absoluto de A por B es un número positivo, entonces su valor absoluto es el mismo número. Por lo tanto, fíjense en que se verifica en ese último caso que el producto de los valores absolutos es igual al valor absoluto del producto, ¿sí? Y de esta manera queda demostrada esa primera propiedad. De manera similar se trabaja con la segunda, ¿sí? Vamos a la tercera. Para demostrar la desigualdad triangular también vamos a considerar dos casos. El primer caso tiene que ver con que la suma de A más B es mayor o igual que 0. Si es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de A más B será el mismo número, A más B, por definición. Bien, por otro lado, el real A es menor o igual que su valor absoluto, eso lo sabemos por propiedad, ¿sí? Y lo mismo ocurre con B. B es menor o igual que su valor absoluto. Es específicamente el inciso C, el inciso 3 de la proposición 1. Por lo tanto, el valor absoluto de A más B es igual a A más B, por lo que teníamos aquí, y dado que A es menor que su valor absoluto y B es menor que su valor absoluto, entonces esto será menor que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Con lo cual, para este caso se cumple que el valor absoluto de A más B es menor o igual que la suma del valor absoluto de A y el valor absoluto de B, ¿sí? El otro caso es cuando A más B es un número negativo. Si es un número negativo, entonces el valor absoluto de A más B será el opuesto de ese número, es decir, menos A más B. Y esto es lo mismo que expresarlo como menos A más menos B, ¿sí? Bueno, esto sería menos B o asociado menos A más menos B. Bien, por otro lado, menos A es menor o igual que su valor absoluto de menos A, que por cierto es igual al valor absoluto de A, ¿sí? Y lo mismo ocurre para B. Es específicamente el inciso 3 y 4 de la primera proposición. Por lo tanto, el valor absoluto de A más B será igual a menos A más menos B, ¿sí? Pero menos A es menor o igual que el valor absoluto de A y menos B menor o igual que el valor absoluto de B, ¿sí? Por lo tanto, se cumple aquí, dado que estos a su vez son iguales, el valor absoluto de menos A es igual al valor absoluto de B. Entonces, fíjense en que en esta cadena de igualdades y desigualdades tenemos que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Los dos casos que analizamos con estos dos, podemos concluir que cualesquiera sean A y B, se cumple que el valor absoluto de A más B es menor o igual que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B, ¿sí? Bien, continuamos con más propiedades del valor absoluto. En esta proposición 3 vamos a considerar A y B un par de números reales. Se cumple que el valor absoluto de A menos el valor absoluto de B es menor o igual que A menos B, ¿sí? Y la otra dice que el valor absoluto de A menos B es lo mismo que el valor absoluto de B menos A. Bien, aquí me quiero detener un momento. Cuando escribimos esto, tenemos que tener en cuenta que estos son un par de números reales. Bueno, en la recta real, ¿esto qué interpretación tiene? Es la distancia que hay del real A al real B, ¿sí? Bien, entonces la distancia que hay de A a B es la misma distancia que hay de B a A, ¿sí? Esto básicamente es lo que expresa esa propiedad. Bien,
y las que siguen son válidas únicamente cuando B es un real positivo. Sean A y B un par de números reales con B positivo, se cumple que el valor absoluto de A es menor o igual, si el valor absoluto de A es menor o igual que B, entonces A se encuentra entre B y su opuesto, menos B, ¿sí? Y si el valor absoluto de A es mayor o igual que B, ¿sí? Eso significa que A es mayor o igual que B o menor o igual que su opuesto, ¿sí? Estas propiedades son muy importantes y las vamos a tener muy presente cuando trabajemos con inecuaciones. Bueno, obviamente estas son válidas si en lugar de considerar el menor igual, consideramos el menor, si en lugar de considerar el mayor igual, consideramos el mayor estricto. Bien, ahora vamos a continuar con potenciación y radicación. Lo primero que vamos a ver es potenciación, ¿sí? Vamos con la definición: sea A un número real cualquiera y n un número natural. Si bien en esta definición vamos a considerar que n es un número natural, n más adelante puede ser un número entero o cualquier número racional, ¿sí? Definimos entonces A a la n igual a el producto de A consigo mismo n veces, ¿sí? Es decir, se multiplica el valor de A tantas veces como indica n. Se lee A a la n, donde n lo vamos a denominar exponente y A base, y A a la n es una potencia, ¿sí? Bien, por ejemplo, 8 a la quinta es igual a 8 por 8 por 8 por 8 por 8, o sea, el producto de 8 5 veces por el mismo. Vemos algunas propiedades de la potenciación, que muchas de estas ustedes ya las conocen, por lo visto en el curso de ingreso. Vamos a considerar A y B un par de números reales, m y n números naturales. Se cumplen cada uno de los siguientes enunciados. El producto de potencias con igual base, se suman los exponentes. Es decir, si yo tengo A a la m, A a la m por A a la n, esto será A elevado a la m por n, ¿sí? Si tengo el cociente de potencias de igual base, como en la propiedad anterior, pero cociente, entonces en ese caso se restan los exponentes. Entonces esto será igual a A elevado a la m menos n, es decir, el exponente de la potencia que está en el numerador menos el exponente de la potencia que está en el denominador. La potencia se distribuye respecto del producto, es decir, A por B a la n es A a la n por B a la n. Y del cociente también ocurre que A sobre B a la n es A a la n sobre B a la n, teniendo en cuenta siempre que B tiene que ser un real distinto de 0. Cuando tenemos potencia de otra potencia, es decir, A a la n y esto elevado a la m, esto es lo mismo que A a la n por m. También tenemos esta propiedad que dice que para cualquier real A no nulo con potencia 0, tenemos A a la 0 igual a 1, cualquiera sea A distinto de 0. La potencia negativa de un número real A no nulo invierte la base. ¿Esto qué significa? El inverso del real A es 1 sobre A, ¿sí? Entonces este menos 1 en el exponente indica que se invierte la base. Y en general, cuando tenemos un exponente negativo, esto será, invertimos la base, tendríamos 1 sobre A todo elevado a la n, y distribuyendo nos quedaría 1 a la n
a la n. 1 a la n es 1, porque 1 multiplicado n veces por 1 es 1 sobre a la n, ¿sí? Y en este caso, a sobre b a la menos n, invertimos la base, invirtiendo esto obtenemos b sobre a elevado a la n. Fíjense en que se elimina el exponente negativo. Por ejemplo, aquí tenemos 2 a la menos 1, invertimos la base, nos queda 1/2, ¿sí? Pero 2 a la menos 3 será 1 sobre 2 al cubo, ¿sí? Y 7/4 elevado a la menos 3 será, invertimos la base, 4/7 elevado al cubo. Veamos este ejemplo. En el primero, refutar la proposición que dice: para todo par de reales a y b y para todo número natural n, se cumple que a más b elevado a la n es igual a la n más b a la n. Y en el segundo inciso debemos demostrar que para cualesquiera sean a y b números reales, existe un número natural n tal que a más b a la n es igual a la n más b a la n. Bien, fíjense en que en la primera tenemos cuantificado a y b y también n, ¿sí? Estamos diciendo se cumple cualesquiera sean los reales a y b, cualesquiera sea n, ¿sí? La solución de esto, recuerden que para refutar una proposición tenemos que encontrar un contraejemplo, ¿sí? Entonces, el contraejemplo que vamos a considerar es el real a igual a 3 y b igual a 4, ¿sí? Y n igual a 2. Entonces, fíjense en que aquí tendríamos 3 más 4 elevado al cuadrado. 3 más 4 al cuadrado es distinto de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 más 4 es 7, entonces queda 7 elevado al cuadrado, y en el segundo miembro tenemos 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, con lo cual 49 no es lo mismo que 25, ¿sí? Este contraejemplo nos es suficiente para refutar esta proposición. Y en el segundo inciso dice: cualesquiera sean a y b, existe un n para el cual sí se cumple. Bueno, recuerden que para demostrar esto basta con encontrar ese n que hace que se verifique, ¿sí? Cualesquiera sean, de hecho, a y b. Entonces podemos considerar n igual a 1, que es un número natural. Entonces a más b a la 1 es lo mismo que a más b, y esto es igual a la 1 más b a la 1. A a la 1 es a, b a la 1 es b, entonces queda a más b. Por lo tanto, a más b es igual a más b. Se verifica esa igualdad, ¿sí? Bien, una potencia con exponente distinto de 1 jamás se distribuye respecto de la suma o la resta. Así que esto tienen que tener mucho cuidado. No podemos distribuir cuando se tiene una suma o una resta, ¿sí? Bueno, por supuesto, vimos que se cumple cuando n es igual a 1, pero en ningún otro caso. Ahora veamos este ejemplo aplicando las propiedades que vimos anteriormente. Tenemos que simplificar este cociente. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a escribirlo nuevamente. Fíjense en que aquí, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos potencias de los mismos números. Aquí tengo una potencia de A, tengo potencia de B y de C, ¿sí? Bien, entonces podemos aplicar las propiedades que vimos. Aquí voy a desarrollar esto. 2a al cuadrado es distribuyo, aplicando la propiedad de potencia de un producto, nos queda 2 al cuadrado 4, a al cuadrado, ¿se ven? Entonces quedaría así. Y aquí lo que podemos hacer es, dado que tanto en el numerador como en el denominador tenemos cocientes de igual base, entonces, de potencias de igual base, perdón, entonces nos quedaría
b a la menos 2 menos 4, ¿sí? Por lo tanto, b a la menos 2 por b a la cuarta, ¿sí? Sumamos en ese caso los exponentes y queda b al cuadrado. En el caso de c teníamos c al cubo y aquí tenemos c al cuadrado, es decir, tendríamos c elevado a la 3 menos 2. 3 menos 2 es 1, entonces quedaría c elevado a la 1, ¿sí? Y para el caso de a tenemos a y aquí tenemos a al cuadrado, entonces tendríamos 1 menos 2, eso es menos 1, por eso quedó a en el denominador, ¿sí? Aquí simplificamos 8 y 4, entonces queda 2b cuadrado por c sobre a. Bien, vamos ahora a la definición de radicación. La definición dice sea n un número entero positivo mayor que 1 y a un número real, se llama raíz enésima del número a al número b tal que b elevado a la n resulta el real a, ¿sí? Esto simbólicamente se expresa así. La raíz enésima de a es igual a b y se cumple que b elevado a la n es igual a a, ¿sí? Aquí cada número recibe un nombre, ¿sí? En este sentido, el número n recibe el nombre de índice y a recibe el nombre de radicando, y esta expresión se denomina radical, ¿sí? Y b es la raíz enésima de a. La definición dice así: si a es un número positivo, entonces la raíz enésima de a es igual a b, y b en ese caso es un real positivo y cumple que elevado a la n es igual a a. Si es 0, entonces tenemos la raíz enésima de 0 igual a 0. Y si a es un número negativo, entonces consideramos dos casos: que n sea impar y que n sea par. Cuando n es impar, entonces la raíz enésima de a, recuerden que aquí a es negativo, es igual a b, y en ese caso b es un número real negativo, ¿sí? Mientras que si n es un número par, entonces la raíz enésima de a no existe, ¿sí? A negativo y n par, esa raíz enésima no existe en el conjunto de los números reales. Bien, veamos un ejemplo. Raíz cuarta de 81, aquí tendríamos que pensar qué número elevado a la cuarta resulta 81. Ese número es el 3, 3 a la cuarta es igual a 81, por lo tanto la raíz cuarta de 81 es 3, ¿sí? Raíz cúbica de menos 8, aquí debemos preguntarnos qué número elevado al cubo resulta menos 8. Bueno, ese número es el menos 2. Sin embargo, si quisiéramos, por ejemplo, considerar la raíz cuadrada de un número negativo, bueno, por lo que dijimos en la definición, no existe en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que elevado al cuadrado resulte un número negativo. Sabemos que un número al cuadrado, de un número al cuadrado siempre se obtiene un número positivo o 0, ¿sí? Bien, aquí una aclaración: cuando se omite el número en el índice es porque ese número es el 2. Bien, vamos a recordar algunas propiedades de las raíces y vamos a considerar m y n números enteros positivos, a y b números reales, y las siguientes se tienen las siguientes propiedades siempre y cuando esas raíces existan. Las raíces distributivas respecto al producto, es decir, la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b, y lo mismo ocurre con el producto, siempre y cuando aquí recuerden b sea un número distinto de 0, ¿sí?
Esto va a ser la raíz enésima de A, la raíz enésima de B. ¿Sí? Distribuimos para numerador y denominador. Para calcular la raíz de otra raíz se multiplican los índices. Por ejemplo, cuando tenemos raíz enésima de la raíz emésima de A. Bueno, eso es lo mismo que la raíz de índice n por m, producto de los índices de el radicando A. Se puede cancelar si el índice de la raíz es múltiplo del exponente del radicando. Por ejemplo, en este caso, fíjense en que el radicando tiene exponente k y el índice es un múltiplo de ese real k. Bueno, en este caso se puede simplificar y esto va a ser igual a la raíz enésima de A, siempre y cuando k sea un real positivo. Por ejemplo, raíz sexta de 36 es lo mismo que la raíz de índice 6 es lo mismo que 3 por 2 y 36 es 6 al cuadrado. ¿Se ve? Entonces se puede simplificar y lo que queda es la raíz cúbica de 6, que es un número irracional. Veamos las siguientes proposiciones. Las siguientes propiedades, en la proposición número 7, sea n un número entero positivo y a un número real, se tienen las siguientes propiedades. Primero, la raíz enésima de a elevado a la n es igual a siempre y cuando la raíz enésima de a sea un número real, ¿sí? Siempre y cuando esto exista. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, eso es lo mismo que 5, o raíz cúbica de menos 8 al cubo, eso es menos 8. ¿Sí? Bien. La segunda propiedad dice la raíz enésima de a la n es igual a siempre y cuando a sea un número real positivo. ¿Sí? Siempre y cuando la base que tenemos aquí en el radicando sea un número real positivo. Bien, y ejemplos de esto, por ejemplo, raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, dado que 5 es un número real positivo, entonces esto es igual a 5. Lo mismo si tenemos raíz séptima de 5 elevado a la séptima, eso va a ser igual a 5. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la raíz enésima de a la n? Bueno, eso va a ser igual a siempre y cuando a sea un número negativo, ¿sí? Y n un número par. Así que para números negativos y n impar, se cumple que la raíz enésima de a la n es igual a. Y ejemplo de esto tenemos, fíjense aquí el índice impar, n igual a 3, raíz cúbica de menos 2 al cubo es igual a menos 2. Y en este otro ejemplo, fíjense que también podemos aplicar lo que dice esta proposición. Tengo raíz séptima de 2/3 elevado a la 21. Pero 21 es 3 por 7, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que raíz séptima de 2/3 al cubo. Aquí, dado que n es un número impar, esto es lo mismo. Bueno, y 2 tercios queda 2/3 al cubo. Y por último, la raíz enésima de a la n será igual al valor absoluto de a. Eso cuando a sea un número negativo y n par, ¿sí? Entonces, para números reales negativos y n par, la raíz enésima de a la n es igual al valor absoluto de a. Entonces, por ejemplo, la raíz cuarta de menos 2 a la cuarta, eso es igual al valor absoluto de a, es decir, valor absoluto de menos 2.
El valor absoluto de menos 2 es el opuesto de menos 2, es decir, 2. ¿Sí? Bien, aquí hay que tener en cuenta algo. Si el índice de la raíz es par, solo se puede simplificar si la base es positiva, ya que si fuera negativa podría presentarse algo de este estilo. Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado igual a, si desarrolláramos menos 2 al cuadrado y pusiéramos que es igual a 16, nos quedaría raíz cuadrada de... perdón, aquí hay un error. Raíz cuadrada de 16 no es 2 sino 4. ¿Sí? Acá hay un error de tipeo. Y sin embargo, raíz cuadrada de... Aquí he modificado algo cuando lo he tipeado y olvidé de cambiar el resultado. Acá tendría que haber sido raíz cuarta de menos 2 al cuadrado, y aquí raíz cuarta, bueno, menos 2 hay un error aquí de tipeo, perdón, hice mal los cálculos. ¿Sí? Ahí vamos a tener que tener cuidado. Sí, acá hay un error de tipeo básicamente. Bueno, pero la idea de este ejemplo era mostrar que si yo desarrollo esto así, diciendo, bueno, menos 2 al cuadrado, aquí sería 4, ¿sí? No 16. Y raíz cuadrada de 4 es 2. Sin embargo, raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, si simplificáramos el índice con el exponente del radicando, obtendríamos que es menos 2. Por lo tanto, estaríamos diciendo que es igual a 2 y a menos 2. ¿Sí? Eso no es correcto. ¿Sí? Cuando el índice es par y el radicando es negativo, directamente no se puede simplificar. Siempre ustedes tengan en cuenta lo que dice esta proposición. ¿Sí? Ahí están considerados los distintos casos. Cuando es un número positivo, la raíz enésima de a a la n es a, no hay ningún problema con eso. Cuando es un número, el a es un número negativo y n es impar, la raíz enésima de a a la n es a. Pero cuando a es un número negativo y n es impar, entonces la raíz enésima de a a la n es igual al valor absoluto de a. ¿Sí? Bien, esta propiedad nosotros lo vamos a escribir como teorema, ¿sí? Para el caso de n igual a 2. Entonces tenemos la raíz para cualquier teorema, para cualquier número real x, raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. La demostración la vamos a considerar en dos partes. Primero, que x sea un real positivo, ¿sí? Mayor o igual que 0, más bien. Bien, si x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x es el mismo número, por definición de valor absoluto. Ahora, si es mayor o igual que 0, entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado será x. ¿Sí? Es por la misma definición de raíz. Y entonces se cumple que tanto el valor absoluto de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado son ambos iguales a x. Por lo tanto, esto es igual a esto, que lo tenemos marcado aquí en amarillo. Ahora veamos el otro caso, cuando x es un número negativo. Si x es negativo, entonces el valor absoluto de x es el opuesto, ¿sí? Pero si x es negativo, entonces su opuesto es un número positivo, ¿cierto? Entonces el valor absoluto, la raíz cuadrada de menos x al cuadrado será menos x, por definición de raíz. Y entonces, haciendo una sustitución, aquí la raíz cuadrada es igual a menos x, el valor absoluto es igual a menos x, entonces estos dos son iguales. Y así queda demostrado para cualquier número real, ¿sí? Bien, exponentes racionales. El concepto de raíz enésima nos permite ampliar la definición
de potencia de un número donde los exponentes o donde el exponente es un número racional cualquiera. Tenemos esta definición: sea m y n un número racional, donde m y n son números enteros y n es mayor que 1. Si a es un número real, tal que la raíz enésima de a existe, entonces a elevado a la 1 sobre n es lo mismo que la raíz enésima de a, ¿sí? Cuando el exponente es este número racional, este número racional, entonces eso es la raíz enésima de a. Ahora, si a es un número real y tal que la raíz enésima de a existe, entonces cuando tenemos a elevado a la m sobre n, eso es igual a la raíz enésima de a la m. Fíjense en que el numerador pasa a ser el exponente del radicando, mientras que el denominador resulta ser el índice de la raíz, ¿sí? Y esto es lo mismo que raíz enésima de a elevado a la m. Ejemplo, 4 elevado a la 3 quintos será raíz quinta de 4 al cubo, o bien raíz quinta de 4, todo eso al cubo. Y lo mismo para 4 elevado a la 3 quintos, también lo podríamos expresar, 3 quintos es lo mismo que 3 por 1 quinto, ¿sí? O 1 quinto por 3. Por lo tanto, cuando el exponente es un producto, se puede expresar como potencia de potencia. Aquí este 3 ha quedado abajo, pero pasa a ser exponente y quedaría 4 a la 1 quinto y eso elevado a la 3, ¿sí? O bien raíz quinta de 4 elevada al cubo. Y todo esto nos permite abordar la racionalización de denominadores. ¿Qué ocurre cuando aparecen, tenemos divisiones por números irracionales? Bueno, esto lo podemos solucionar de la siguiente manera. Todos los ejemplos que vamos a ver responden a esta forma, ¿sí? 1 sobre la raíz enésima de b a la m. Fíjense que en este caso tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 13. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar la raíz del denominador. Y eso lo vamos a hacer así. Vamos a multiplicar y dividir por el mismo número, ¿sí? Por este mismo número. Es decir, raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 13. Esto obviamente resulta ser el número 1, ¿no? Un número sobre el mismo número es el 1. Así que es el número 1 disfrazado de esta manera. Bueno, pero de esta forma nos permite eliminar la raíz del denominador, porque raíz de 13 por raíz de 13 es raíz de 13 al cuadrado, ¿sí? Y raíz de 13 al cuadrado, eso es igual a 13. Por lo tanto, resulta del producto en el numerador raíz de 13 sobre 13, ¿sí? Y en este otro ejemplo tenemos 5 sobre la raíz séptima de 3 por 5 al cuadrado. Bueno, ¿cuál sería la idea de esto? La idea sería poder simplificar, ¿sí?, la raíz. Bueno, pero para eso por lo menos deberíamos tener 3 elevado a algún múltiplo de 7. O bien 3 elevado a la séptima. Para lograr 3 elevado a la séptima en el radicando, si solamente tenemos 3, es decir, 3 a la 1, debería quedar multiplicado por 3 a la sexta, ¿sí? Entonces 3 a la 1 por 3 a la sexta, multiplicaríamos, sumaríamos, los exponentes y nos quedaría 1 más 6, 7, 3 a la séptima, ¿se ve? Y lo mismo con 5, si tengo 5 elevado al cuadrado, necesitaría multiplicarlo por 5 elevado
a la 5, ¿sí? Entonces tendremos 5 al cuadrado por 5 a la quinta, lo mismo que 5 elevado a la 2 más 5, que es 7, 5 a la 7, con lo cual ya podríamos simplificar y eliminaríamos finalmente esta raíz. Bueno, ¿cómo logramos hacer eso? Lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por la raíz séptima, justamente aquí, de 3 a la sexta por 5 a la quinta. El mismo número en el numerador y en el denominador. Entonces fíjense en que cuando hagamos el producto de esta raíz por esta otra, dado que tienen el mismo índice, entonces esto será la raíz séptima del producto de los radicandos. Y en el producto de los radicandos nos quedará 3, ¿sí? Por ejemplo, 3, no se marca. Bueno, ahora ya no se quiere borrar. 3 a la 1 por 3 a la sexta, eso es lo mismo que 3 a la séptima, y 5 al cuadrado por 5 a la quinta es 5 a la séptima, ¿sí? Por lo tanto, acá podemos, si quieren, podemos distribuir la raíz. Entonces quedaría raíz séptima de 3 a la 7 es 3, raíz séptima de 5 a la séptima es 5, ¿sí? Y 3 por 5 es 15, que es lo que quedó en el denominador. Y en el numerador nos quedaría 5, multiplicamos numeradores, 5 por raíz séptima de 3 a la sexta por 5 al cuadrado. Lo que hicimos fue multiplicar y dividir la expresión por la raíz enésima de b a la n menos 1. Entonces, en el denominador lo que ocurre es, nosotros teníamos la raíz enésima de b a la m. Al multiplicarlo por este otro factor, y dado que tienen las mismas, los mismos índices, eso sería la raíz enésima de b a la m por b a la n menos m. Entonces resulta raíz enésima de b a la n. Y así podemos simplificar índice y exponente para eliminar la raíz del denominador. Bien, para racionalizar el denominador de una fracción que consta de un binomio, necesitamos recordar un par de fórmulas que tal vez algunos ya las conocen, ¿sí?, del curso de ingreso. Y una de ellas se denomina cuadrado de un binomio. Bueno, esto corresponde a un binomio, ¿sí? El cuadrado de este binomio es igual a, bueno, sabemos que es, por definición de potencia, la base multiplicado 2 veces. Y eso es igual a el cuadrado del primero, o sea, de A, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? O sea, B al cuadrado. Así que cada vez que tenemos esto, podemos sustituir por esto. Y también vamos a tener en cuenta la diferencia de cuadrados, que dice así: cuando tengo a más b por a menos b, fíjense en que a y b son los mismos en estos dos factores, pero aquí están sumando y aquí restándose. ¿Está bien? Entonces, ¿esto a qué es igual? Si aplicáramos la propiedad distributiva e hiciéramos los cálculos, esto sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por lo tanto, nos queda a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Bien. Y cualquiera de estas dos fórmulas son las que vamos a utilizar para racionalizar denominadores que tengan un binomio en el denominador. Por ejemplo, debemos racionalizar esta fracción y esta otra. Aquí tenemos raíz de 3 más raíz de 2. ¿Cómo hacemos para eliminar? Bueno, aquí fíjense en que raíz de 3 más raíz de 2, aquí tenemos una suma, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por a
raíz de 3, raíz de 3 menos raíz de 2, de manera que cuando hagamos el producto de los denominadores, aquí tengamos este binomio con una suma y este otro binomio con una resta. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados, ¿está bien? Pero tengan en cuenta que tanto en el numerador como en el denominador tengo que multiplicar por el mismo binomio, ¿sí? Raíz de 3 menos raíz de 2. Entonces, realizando el producto aquí, esto será producto de numeradores, 2 por raíz de 3 menos raíz de 2. Y en el denominador directamente aplicamos la fórmula. Es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y eso hace que se eliminen las raíces, ¿sí? Porque raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3, raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Entonces queda 3 menos 2. Por lo tanto, 3 menos 2 es 1. Y entonces, como resultado, obtenemos esto. 2 por raíz de 3 menos raíz de 2. Y para el otro ejemplo, aquí teníamos, en lugar de una suma, tenemos una resta en el denominador, ¿sí? Un binomio que es una resta. Entonces, para ese otro caso, vamos a multiplicar y a dividir por raíz de 3 más raíz de 2, ¿sí? Para que en el denominador nos quede el producto de estos dos binomios que corresponde a una diferencia de cuadrados, ¿sí? Bien, entonces el producto de estos dos es igual a el cuadrado del primero, es decir, raíz de 2 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, es decir, 2 al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. ¿Se ve? Y en el numerador tenemos 3 por a ver aquí que quedó. Bueno, aplicamos la propiedad distributiva, 3 por raíz de 2 por raíz de 2, eso va a quedar 3 por raíz de 2 al cuadrado. Luego aquí tenemos menos 1 por raíz de 2 es menos raíz de 2, 3 raíz de 2 por 2 es 2 por 3 raíz de 2, y aquí menos 1 por 2 es menos 2. ¿Está bien? Bueno, en el numerador en realidad no nos interesaba mucho saber qué es lo que queda, sino más bien qué es lo que ocurre en el denominador, y es que se eliminan las raíces. Aquí tenemos 2 menos 4, eso es menos 2, y entonces obtenemos esto como resultado de esa. Simplificando un poquito, distribuimos los términos del numerador, nos queda entonces 4 sobre menos 2 es menos 2, y 5 raíz de 2 sobre menos 2 es menos 5 medios raíz de 2. Este sería entonces el resultado, ¿sí? Bueno, y eso sería todo por ahora en este video, y nos vemos la próxima. Que estén bien, chao.